Diego Arria tiene una doble vida. Por un lado, dice ser un ilustre compatriota lo suficientemente privilegiado como para llegar al Banco Interamericano de Desarrollo o a la Organización de las Naciones Unidas con posiciones vinculantes. Pero por el otro, es un corrupto maldito responsable de la muerte de un niño e investigado por 5 delitos diferentes. Candidato a la presidencia de Venezuela en 1978. Fue gobernador del Distrito Federal de Caracas, ministro de Información y Turismo y hoy aspira la silla del poder para liderar su nación. Pero su ruta política lo llevó también a desempeñarse en el mundo de la diplomacia. Fue embajador de Venezuela ante la ONU. También llegó a ser presidente del Consejo de Seguridad y además asesoró al exsecretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan. Bienvenidos a una nueva entrega de Expedientes Falsarios en Pastillas de Memoria. Hoy presentamos los expedientes de corrupción que Diego Enrique Arria Salicetti carga desde hace más de 40 años por la compra irregular de autobuses y el enriquecimiento ilícito con el balneario de Camurí en sus tiempos de gobernador del Distrito Federal. También está cuestionando de dónde salió el dinero con el que usted pagó esas tierras, ex embajador, que tengo entendido fue por un monto equivalente a $300,000. Sí, hace 20 años $300,000 y a lo largo de los años he seguido invirtiendo. Yo apenas estuve 4 años en el gobierno, después he sido empresario, he estado en el negocio de las telecomunicaciones. Ellos han confundido la reforma agraria con la Gestapo o con la Stasi. Acompáñenos a recordar cómo las triquiñuelas políticas del gobernador y embajador terminaron causando la muerte de un niño por comprar autobuses con pisos de cartón a precio de limusina de lujo. Autobuses que el personaje adquirió y aprobó a espaldas de las instituciones encargadas del asunto para esa época. Estos venezolanos que hoy están asumiendo esta responsabilidad son conocidos por todos, son venezolanos honorables, venezolanos que tienen un enorme talento demostrado a lo largo de una vida de muchísimo trabajo, que se complementan por sus respectivas experiencias, pero que sobre todo han demostrado, la mayoría estando lejos de su país, un enorme compromiso con la lucha, con el destino de Venezuela, un gran amor por nuestro país. También desempolvamos los archivos de la Contraloría General y el Ministerio Público para recordar que el hombre que no sacó más de un 2% en las elecciones huyó del país durante la Cuarta República con averiguaciones por estafa, peculado, concusión, abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito a sus espaldas. No cacerola, sino ponga música en su casa. ¿Qué música ponen mañana? Pongan salsa. Rosales, y si me matan y me muero. Dentro del lapso de 6 meses, a partir de hoy, una salida constitucional. Para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones. Es María Corina. Quiero pedirte que me acompañes en una lucha que debe darse en todos los espacios, incluido el electoral. En este caso concreto, entre Fuerza Vecinal y la Revolución Bolivariana, los factores llegan a acuerdos. No creo que la ruta sea una intención de golpe de Estado. Acción Democrática en las elecciones sucesivas va a participar. Pero yo no quiero que Maduro salga de la presidencia por la fuerza. O sea, yo no acompaño la salida militar ni acompaño. En la mesa de la Unidad Democrática hemos acordado por unanimidad concurrir a esta elección presidencial. Diego Enrique Arria Salicetti es un político y supuesto economista famoso por su trayectoria diplomática en la Organización de las Naciones Unidas y el Banco Interamericano de Desarrollo. También es conocido por los puestos que mantuvo como diputado del Congreso y gobernador de Caracas durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, además de su paso previo por el primer gobierno de Rafael Caldera. Hay un juego político. Chávez en Venezuela, perdiendo las elecciones, queda no solo con los poderes públicos, queda con dinero, con Fuerza Armada, con gente armada y organizada y con una enorme influencia internacional. Es un cuadro complicado. De eso se trata. No estamos hablando de que no, aquí no hay justicia, vamos a perdonar a todos. No, se trata de un discurso que permita, por la vía de la paz, darle solución al país. Mira, tú sabes que tú mismo lo has dicho en un programa anterior que yo estuve.
A mí lo único que me falta es venir acá con un casco azul, porque yo lo que he hecho en 20 años de mi vida es participar en los procesos de reconciliación de sociedades mucho más violentas que la nuestra. O sea que mi actividad pública, nacional e internacional, ha estado marcada por buscar la paz. Y yo sé que la única manera de buscar la paz, y yo se lo digo a los venezolanos, es hacer la justicia. Te vuelvo a repetir, aquí no se trata de cacerías de brujas, se trata de hacer justicia. Yo creo, mira, yo vi la campaña de Rosales, yo participé en ese proceso. Pero lo que no se conoce de nuestro personaje es que fue el protagonista principal de 2 escándalos de corrupción en aquella época que, pese a ser investigados penalmente por contralores y fiscales, acabaron llevando polvo en la gaveta de un tribunal. Este es el verdadero rostro del principal aliado de Antonio Ledesma y María Corina Machado. Estos venezolanos que hoy están asumiendo esta responsabilidad son conocidos por todos, son venezolanos honorables, venezolanos que tienen un enorme talento demostrado a lo largo de una vida de muchísimo trabajo, que se complementan por sus respectivas experiencias, pero que sobre todo han demostrado, la mayoría estando lejos de su país, un enorme compromiso con la lucha, con el destino de Venezuela, un gran amor por nuestro país. Y yo me siento profundamente honrada, muy agradecida, aunque cada uno de ustedes esté asumiendo esta responsabilidad, muy emocionada de que podamos luchar juntos en esta etapa apasionante y desafiante que estamos recorriendo. Icarus y Leyland fueron el primer caso de Diego Arria. Esto ocurrió entre el año 74 y 79, cuando los investigadores de la Comisión de Contraloría de la Cámara de Diputados detectaron una compra apresurada y con sobreprecio de una flota de autobuses que no había pasado por los procesos de licitación ni autorización correspondientes. Diego Arria fue el principal investigado por fraude a la nación por un monto de 75 millones de bolívares. Al menos eso es lo que se calcula que le quedó de las facturas con sobreprecio que le pasó desde el Centro Simón Bolívar y la Corporación Venezolana de Fomento a Carlos Andrés Pérez por un total de más de 100.000 millones de bolívares. También está cuestionando de dónde salió el dinero con el que usted pagó esas tierras, ex embajador, que tengo entendido fue por un monto equivalente a $300.000. Sí, hace 20 años $300.000 y a lo largo de los años he seguido invirtiendo. Yo apenas estuve 4 años en el gobierno, después he sido empresario, he estado en el negocio de las telecomunicaciones. Ellos han confundido la reforma agraria con la Gestapo o con la Stasi, porque cada ladrón juzga por su condición. Siempre enfocan el tema por el lado, uno por el lado del dinero u otro porque lo van a matar. Claro, cada quien juzga por su condición. Cuando el escándalo estalló, este señor argumentó que había hecho la compra de los autobuses con sobreprecio y sin autorización ni licitación porque se había visto presionado por las empresas. Esto nunca pudo ser demostrado por Diego Arria frente a la Comisión de Contraloría del Congreso de Diputados. Desconocemos qué favores tuvo que usar nuestro personaje para que la investigación no pasara a los fiscales. Tomando en cuenta que un niño murió en los famosos autobuses tras caer del carro a la calle, porque resulta y acontece que el piso estaba hecho de cartón. Ese mismo año los autobuses fueron sacados de servicio y llevados a una chatarrera. Hablando con el país, mucha gente me dice, ¿será que los jóvenes venezolanos serán capaces de ser protagonistas del rescate en nuestro país? Yo les digo, no tengo la menor duda. He apostado siempre, debemos apostar siempre a los jóvenes, porque los jóvenes no aspiran a vivir de la política, aspiran a construir un gran país. Los jóvenes no quieren ser protagonistas, quieren que sus esperanzas sean las protagonistas. Los jóvenes tienen principios, valores y lealtades por las cuales están dispuestos a hacer a cualquier sacrificio, porque tienen la solidaridad y la generosidad inculcada en su alma. El balneario de Camurichico fue el segundo escándalo de nuestro personaje. Sucedió entre 1974 y 1975, mas no fue detectado por la Fiscalía General hasta 1979. Pedro Mantelini y Luis Villegas fueron los fiscales encargados de investigar a Diego Arria por 5 delitos diferentes entre estafa, peculado, concusión, abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito. La fórmula Arria en Camurichico consistía en otorgar préstamos a las empresas constructoras encargadas del balneario que iban aumentando o cambiando según los decretos que hacía el personaje como politiquero. Todas las veces la estafa se consumaba y las empresas terminaban perdiendo dinero o intereses.
La Comisión Investigadora contra el Enriquecimiento Ilícito encontró administrativamente responsable a Diego Arria por las irregularidades en la tramitación de estas operaciones, hallándose razones suficientes para considerar los hechos como punibles y pasar el caso directamente a los tribunales de justicia. A enfrentar eso, diciendo que vamos a hacer casas, autopistas. No, yo compro el programa de todos los candidatos que están conmigo, honorables, magníficos todos. Pero yo creo que primero hay que limpiar el camino, hay que rescatar a Venezuela. Si nosotros no hacemos eso, yo diría, es hacer cómplice, decirle a los venezolanos, no, mire, el 7 de octubre nosotros ganamos las elecciones, el señor Chávez me pasa la banda presidencial. Eso no va a ser así. Yo creo que nosotros debemos prepararnos para que lo que se llama el poder disuasivo, yo lo vi en la guerra de Irak, la segunda, si el Chávez no siente que habrán elementos previos que le impedirían a él hacer alguna maniobra, harán todo lo imposible por tener una victoria nuestra. Y te debo decir una cosa. En un expediente que reposará aún en el juzgado cuarto de primera instancia en lo penal, es donde vemos el peso que Diego Arria va a cargar por el resto de su vida. Dentro de dicho papel yace como el corrupto maldito que estafó hasta una asociación religiosa con la construcción del balneario. Posterior a la acusación, nuestro personaje huyó del país por varios años. Hoy en día, los venezolanos que forman parte, digamos, de la disidencia tendrían que ser mucho más activos, mucho más militantes y mucho más solidarios con la suerte y el bienestar de los venezolanos que están afuera. Yo creo que una de las debilidades más grandes que nosotros tenemos como país es la falta de solidaridad. Entonces, no te olvides que hace poco murió Franklin Brito, que murió defendiendo los derechos de todos los venezolanos y ante la indiferencia. Hoy en día están en huelga las mujeres de negro, tienen casi 40 días en huelga de hambre por los presos políticos y pocas personas están al lado de ellas. Carlos Andrés arregló lo que tenía que arreglar y Diego Arria pudo regresar en su segundo gobierno como si nada hubiera pasado. Ahora es el principal aliado de los falsarios de siempre, mientras pregona la dignidad y transparencia que nunca tuvo en sus cargos públicos. Pero al pasar de los años, queda siempre una pregunta en el aire. ¿Pagará algún día Diego Arria por ese niño muerto que dejaron sus autobuses de cartón?